Seguimos en Más Temprano que Tarde con una nueva entrevista y queríamos hablar de esta cuestión ya hace varios programas donde es necesario también entender la situación internacional que condiciona la situación política argentina y qué está en juego en este momento. Y bueno, tenemos en este programa afortunadamente a Luis Molinas, para conversar de esta situación internacional, vamos a decirle, vamos a preguntarle su opinión sobre de todo. Luis, ¿estás por ahí? Mercedes Meyer te saluda. Sí, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por tu tiempo. Y Luis, queríamos tener tu opinión, tu visión sobre, digamos, las cuestiones principales que están pasando en el mundo. Yo hoy decía en la editorial que bueno, es un mundo con una guerra en continente europeo, eso digamos con mucha influencia en países dependientes como el nuestro, pero también hay toda una situación en América Latina. ¿Vos qué nos podrías expresar como principales elementos para tener en cuenta para analizar la situación mundial? Mira, Mercedes, a mí me parece que es obvio por los diarios, no se puede ver que lo que es normal, Luis, los mercados, por el control del mundo, ha pasado a una etapa de recalentamiento, particularmente con la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Uh-huh. Últimos años una cantidad de guerras locales, parciales, pero en general expresaban la lucha entre distintas potencias a través de la guerra entre distintos países. Sí. Y esta es, me parece, la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial donde Rusia invade abiertamente y con sus fuerzas armadas un país independiente, como es Ucrania, lo cual ha traído un recalentamiento general de la situación política y bélica. Me parece que eso es el dato característico principal. Me parece que, como te decía, imperialismo es capitalismo concentrado que pelea por sus influencias, que pelea por sus mercados, es siempre competencia. Ahora, no siempre esa competencia se expresa de una manera tan cruel y tan espantosa para un pueblo como es esta invasión de Rusia a Ucrania. Exacto. Y después, por otro lado, también está, ¿no? Como la ¿qué pasa en continente americano y esta cuestión de los yanquis que, no sé, está el embajador de Estados Unidos paseando por Argentina, también con una influencia de la OTAN, que obviamente tiene injerencia contra la invasión rusa, digamos, porque siempre la disputa es entre varios imperialismos, ¿no? Y esto en América Latina, ¿cómo repercute también? Son pocos los países que no han tenido alguna intervención militar abierta o solapada en el mundo, y particularmente en América Latina, ¿no? Uh-huh. Eso sigue estando de manifiesto, por ejemplo, en la guerra que acaba de terminar contra el pueblo de Afganistán. Uh-huh. Pero lo novedoso es esto de Rusia. Creo que el problema es que Rusia le toca esta vez el papel que le tocó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, de ser el imperialismo, que teniendo una gran potencia militar, tenés que tener en cuenta que es la principal potencia militar nuclear del planeta, sin embargo no tiene, o perdió a partir del desgranamiento de Rusia después de la caída del muro de Berlín, no tiene un campo propio de colonia, etcétera, a las cuales explotar y a las cuales dirigir. Entonces está en una situación en la que no es ni el carácter de Putin la agresividad, sino que la agresividad está en la esencia más profunda de la competencia entre países imperialistas. Claro. Efectivamente está Estados Unidos, nosotros lo tenemos como enemigo principal, y también está China, que se aprovecha de esta situación de enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia para seguir
en el copamiento de mercados, en la influencia del mundo, etcétera. Claro, claro. Y América del Sur ha tenido un cambio, por lo menos en sus gobiernos, bastante significativos en los últimos años. Está previo una elección en Brasil, donde hay expectativas en una derrota a Bolsonaro. Por otro lado, partidos que se ubican en una categoría que en el marxismo no encaja mucho, pero que es de la centroizquierda, ¿no? Preto en Colombia, Boric en Chile, Castillo en Perú, el gobierno del espacio de Evo Morales en Bolivia. ¿Vos cómo ves esto? Porque entiendo que también hay todo un debate sobre si es posible o no tener una Argentina y una América del Sur antiimperialista, o si hay que apoyarse en una de las potencias para salvarse en este momento, ¿no? Después, qué sé yo, estuvo la victoria de Boric en Chile, después estuvo la derrota de la constitucional, de la reforma constitucional, y los debates ideológicos se agudizan muchísimo. ¿Vos cómo ves esa situación? Mira, para América Latina vale aquello de que las naciones luchan por su independencia y los pueblos luchan por su libertad. Y eso es lo permanente. Lo transitorio son los periodos de avance y los periodos de retroceso. Nosotros estamos asistiendo en América Latina a una oleada muy nítida, muy clara, de avance de los pueblos en la lucha por la independencia, por su libertad y por sus necesidades. Ahí están, vos me mencionás todos los procesos que ha habido en América Latina en el último periodo. Esos procesos tienen una característica muy particular, que se apoyan en grandes movilizaciones de masa, ¿no? En general, los diarios y las fuerzas políticas serias, entre comillas, analizan las elecciones. Pero atrás de cada elección en estos países de América Latina hay años de luchas duras, muchas veces crueles, de los pueblos por sus necesidades y de las naciones por su libertad. Es el caso de Chile, con 3 años de lucha del pueblo muy importante, el caso de Bolivia, donde el triunfo de Evo fue el resultado de varias batallas con numerosos muertos en la guerra del agua, la guerra... me parece que eso es notorio, que estamos en un periodo de un auge muy grande, y ese auge tiene, por la situación de dominio más importante en América Latina, que son los Estados Unidos, tiene un carácter generalmente anti-yanqui. No necesariamente totalmente independentista, pero sí de resistencia a la opresión que se manifiesta fundamentalmente por los yanquis. Esa situación se favorece mucho con la agudización de la lucha interimperialista a nivel mundial. Claro. Nuestra experiencia en la Argentina es que en esos periodos de agudización de la lucha entre las distintas potencias, son periodos en que si hay un gobierno independiente se pueden utilizar para avanzar mucho. Nosotros tenemos el caso típico del peronismo, que aprovechó el debilitamiento del imperialismo inglés, que era el imperialismo dominante en la Argentina, para avanzar bastante en un proyecto de independencia nacional. Creo que esa es la hora actual. Si nosotros vamos a utilizar esa oleada para adherirnos a un imperialismo bueno, como sería en este caso particularmente el chino, que es el que está peleando por el control de América Latina, o si lo vamos a utilizar esa contradicción entre las superpotencias para poder avanzar más libremente y más a fondo en todo lo que se necesita de independencia, de libertad, de progreso en nuestros países latinoamericanos. Yo creo que ese es el desafío de la hora. Clarísimo. Yo soy optimista porque es cierto que hay avances y retrocesos, y gana Boric y pierde las elecciones de las constituyentes, y gana Evo y hay un golpe, pero ese golpe se da vuelta. Vamos a asistir a esa situación en un periodo relativamente prolongado. Ahora vienen las elecciones de Brasil, que van a tener una importancia muy grande en marcar el límite de la dependencia pro-yanqui en América Latina. Ahora, el problema es si se utiliza eso, como usaron los patriotas de Mayo, o usó Perón, las contradicciones entre las potencias que nos oprimían para avanzar, o si la vamos a utilizar para volver a cambiar, no dejar de ser perro, sino cambiar de collar.
Clarísimo, Lucho, te agradecemos muchísimo este rato que te diste para más temprano que tarde. Queríamos tener tu visión sobre estos aspectos que son también los que nos hacen entender no solo cuál es la situación actual, sino también el rol de quienes queremos defender los intereses del pueblo en esta Argentina tan difícil en estos momentos. Muchísimas gracias.